Les voy a enviar dos archivos de inmediato en PDF para que los puedan tener en pantalla. Vamos a trabajar sobre, básicamente es un resumen de toda la clase. Es un esfuerzo por tratar de ver cuál es la influencia de los elementos de un controlador y un diseño de un controlador por posicionamiento de polos. Fundamentalmente esos dos. Entonces vamos a Skype, donde la cosa se me olvidó. Creo que es por aquí, chat. Punticos. Ok. Aquí dice que está pasando, pero la red está pésima. Ahí dice que pasó. Y vamos a buscar el otro. Ok, ¿lo tienen? Perfecto. Y hay un eco, no sé quién. ¿Y a qué nivel? Ok. Vamos a abrir el primero, el 01PO PDF. Es un sistema de primer orden con un controlador solamente proporcional. El objetivo de esta parte pues, es simplemente tratar de hacer algunas operaciones matemáticas de aspectos que interesan cuando uno está haciendo diseño del control. Honestamente, un controlador proporcional solo es muy poco usado, se usa, pero es muy poco usado. Y ya vamos a ver por qué es poco usado y en qué tipo de plantas es donde pudiera adaptarse perfectamente bien. Entonces tenemos una planta de primer orden normal, sin tiempo muerto. Recuerden que el objetivo primero no es enfrascarse en diseños un poquito más avanzados del control, sino que tratar de ver qué es lo que hace cada una de las partes de un controlador básico, ¿no? De un PID. Entonces, para eso vamos a usar una planta de primer orden con parámetros muy simples para observar el efecto que tiene cada componente. Sí, me imagino que ustedes lo abrieron completo, pero si yo abro un poquito más la imagen. Pásame. Coño, ¿qué pasó? La primera línea de fórmulas que tiene es la función de transferencia. Coño, no veo un coño. A ver, ¿no ven nada? Yo sí lo veo. ¿Tú, Katy, si ves los demás? ¿Y nosotros? Ya, un segundo que no vemos. ¿Les llegaron los archivos? No, profe, porque mi correo es No lo envié por correo, lo envié por aquí mismo, por Skype. Está en la conversación. Ah, ok. Ya va, es que no veo. Ya va, que se me apagó la pantalla del monitor. Estamos todos alterados. No, esto no es. Búscalo, no veo. Aquí está. Profesor, si quiere continúa y cuando solucionemos le avisamos. Ok, vamos a ir avanzando despacio. La transparencia, bueno, yo uso el término transparencia en la imagen, tiene varias líneas de fórmulas. Es un poco el resumen de lo que queríamos o de lo que queremos ver cuando hacemos un diseño de un controlador. Primero que nada, la función de transferencia del lazo cerrado, la que va a relacionar la salida del sistema con respecto a la referencia. Eso es bastante fácil de hacer, incluso en los sistemas de primer orden, hacerlo a mano. Primero yo calculo el lazo directo, que sería la multiplicación de G por C, de la planta por el controlador, y luego eso se divide por el lazo directo más 1, cerrando el lazo, y me queda, después de simplificar un poco, me queda una expresión como esta, que es usado en algunas técnicas de control,
o la que está inmediatamente al lado, que es la forma que nosotros vamos a emplear para el diseño por posicionamiento de polos. Básicamente lo que se hizo fue factorizar. Si la idea fundamental de la segunda forma es tratar de dejar siempre el polinomio del denominador con el último término en un 1. Independientemente de cualquier cosa, si es que es posible, dejarlo con un 1. Entonces, lo que se hizo fue sacar factor común KP más 1, sacar como factor común y de tal manera que queda un 1, y por tanto queda tau partido por ese factor, y lo que era el numerador, que era KKP, queda KKP partido por lo que se sacó como factor común. Bien, esta forma se conoce como forma estándar número 4, y esta como forma estándar número 1. Las 2 y 3 tienen que ver con otros tipos de arreglos algebraicos que, honestamente, con una excepción, no nos van a interesar mucho en el área de control lineal. Bien, entonces, aquí hay cosas sumamente interesantes cuando uno comienza a analizar la respuesta del lazo cerrado. Primero, que el sistema original era un sistema de primer orden y el sistema de lazo cerrado sigue siendo un sistema de primer orden. Por tanto, en principio, con un solo parámetro de un controlador pudiésemos controlarlo. Y si ese parámetro, que es el parámetro común dentro de un controlador PID, que es la ganancia del control, el término casi un P, es el único que empleamos, pudiésemos pensar que con esto sería suficiente para alcanzar un buen control. Sin embargo, si aplicamos el teorema del valor final, que creo que se los puse en la segunda línea, yo estoy mostrando poco a poco. Sí, ahí está. El teorema del valor final establece que la respuesta en el infinito del tiempo, en el límite, la tendencia del nuevo estado estacionario en el tiempo, es lo mismo que sacar el límite de la expresión en Laplace, multiplicando por S, multiplicando por el tipo de fuente que estamos empleando o de referencia, y hacer tender S a 0. En el caso de que la función de entrada sea un escalón, R de S sea un escalón, entonces S partido por S del escalón se va a ir y simplemente se reduce a encontrar el límite de Y cuando S tiende a 0. Si miramos las expresiones de arriba, cualquiera de las dos, la última es más fácil incluso, ponemos un 0 en la posición de S, la única S que existe en el denominador, y nos va a quedar KKP entre KKP más 1, que es lo que tenemos aquí a la derecha. Eso es el límite en el estado estacionario. Obviamente depende de los valores de K y KP, pero sin conocerlos podemos inferir algunas cosas. Siempre el denominador es más grande que el numerador, bajo este esquema. De tal forma que la salida nunca va a alcanzar a la referencia. Recuerden que lo que queremos en un sistema de control es que la salida Y sea exactamente igual a R. Por tanto, la relación Y entre R debiera ser 1 si la salida es exactamente igual a la referencia. Pero dado que aplicando el límite del valor final obtenemos esta expresión jamás es 1, nunca. Por tanto, aquí decimos que este tipo de sistemas va a presentar siempre un error de estado estacionario. ¿Por qué va a haber un error? Porque siempre hay una diferencia entre la salida Y y la referencia. Disculpen un momentico, una llamada que tengo importante. Seguimos en línea, 30 segundos. Ok. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está Luis? Muy bien. Estoy en casa. Ok, me avisas cuando estés por ahí porque estoy dando una clase por internet, pero entonces perfecto. Al terminar la clase te aviso de inmediato para que resolvamos eso. Ok, gracias Luis. Aló, sigo en línea ahora, que era el mecánico, tengo mala la moto y la vienen a buscar. Bien. Siga. Entonces les decía que básicamente este tipo de control siempre tiene un error,
y no se cumple perfectamente bien que la salida siga la referencia. Entonces, ¿por qué se usa si tenemos un error? Bueno, se usa por la simpleza. Por la simpleza, si estoy consciente que no voy a alcanzar nunca la salida, los operadores en planta normalmente lo que hacen, imaginémonos que quiero que la referencia alcance 100, por decir algo, si hay una temperatura, lo que sea, 100. Y realmente la salida va a llegar a 98, pues entonces los operadores lo que hacen es, en lugar de colocar los 100 deseados, colocan un poco más, 102, y de esta manera la salida pues alcanza lo que debiera tenerse realmente como valor de operación. Entonces, este tipo de sistemas es extremadamente simple, pero implica permanentemente una corrección de tipo manual al valor de referencia para que la salida alcance el punto que se necesita. Entonces, realmente no se está haciendo control automático, se estaría haciendo un control manual, realmente. Más adelante les voy a explicar cuándo sí se puede hacer control automático solo con un controlador CAP, un controlador constante. Entonces, ese es algún aspecto interesante. Lo primero que uno debe hacer es justamente, dada la función de transferencia del lazo cerrado, estudiar el límite en estado estacionario. Esa es una de las primeras cosas que uno debe hacer. ¿Qué otra cosa es importante? Verificar, vamos a ponerlo todo completo. Otra cosa es importante verificar cuando estoy haciendo un control, cómo se comporta la acción de control, es decir, la salida del controlador, lo que está entrando realmente a la planta. Este aspecto es muy, muy importante. Honestamente, cuando uno hace el diseño del control en función de obtener una salida con respecto a una referencia y se olvida de la acción de control. Pero la acción de control es extremadamente importante porque está limitado físicamente por las características de los actuadores. ¿Cómo lo logramos? Imaginemos que la acción de control me dice que el sistema debiera alcanzar una acción de control de 150 y ese es el porcentaje de apertura de una válvula. La válvula jamás se va a abrir al 150%. O si eso es una temperatura y la temperatura debe subir por encima del valor máximo posible, entonces voy a tener limitaciones de carácter físico u operacional en las magnitudes de la acción de control. Entonces, si bien la acción de control, con muy pocas excepciones, no es un factor de diseño, es un factor que siempre hay que estudiar para verificar que sea realmente alcanzable desde el punto de vista físico u operacional, que no sea peligrosa y que sea realmente realizable. Entonces, la función de transferencia de la acción de control con respecto a la referencia también es una expresión muy importante en los diseños. En este caso es un sistema estrictamente propio. Estoy tomando ahora la relación desde U hasta R. No sé si se acuerdan de control 1 cómo se saca, pero es bastante simple. Si la función de transferencia de la salida con respecto a la referencia era C por G partido por C por G más 1, la función de transferencia de U con respecto a R es casi igual, lo único que el numerador en lugar de ser C por G es simplemente C partido por G por C más 1. Y me da un sistema estrictamente propio, el mismo orden en el numerador que en el denominador. Y su límite también es un aspecto importante porque me va a indicar cuál es el valor final que debe tener la acción de control para obtener la salida que uno deseaba. En este caso, la acción de control es K sub P entre K sub P más 1. Fíjense que se le parece mucho al valor de salida, la diferencia es K, y eso es obvio, porque si aquí está saliendo un valor, quiere decir en el estado estacionario que la entrada es exactamente este valor partido por la ganancia de la planta, este valor partido por K, este valor partido por K. Bien. Otra vez, entonces, este parámetro es importante para saber si efectivamente este resultado está dentro de los límites permisibles que se le pueden aplicar como entrada a la planta. Ok. ¿Cómo obtuvimos estas cosas? Pues trabajando un poquito con álgebra, fundamentalmente con Máxima trabajé, aunque pudiésemos trabajar con cualquier lenguaje. Siendo honesto, trabajé con varios lenguajes para hacer este ejercicio, pero podemos reproducir los pasos en Máxima, se los puedo dar sin ningún problema, al contrario, aquí está en Máxima.
Entonces voy a poner una serie de comandos porque incluso más allá de lo que hablé, hice otras cosas en Máxima y se los voy a enviar también para que lo tengan. Se los voy a enviar de inmediato, antes que se me olvide. Compartimos. Ahí está. Los dos se los voy a enviar. Bueno, aquí dijo que ya lo hizo y vamos a enviar el otro. Ok. Bien, entonces ahora sí, si lo tienen, lo abrimos para verlo un poco y analizar qué fue lo que se hizo para obtener esas expresiones que están en la lámina, en la transparencia, y las cosas adicionales que interesan estudiar en términos efectivos. ¿Se recuerdan de Máxima? Ay, Dios, golpeé. ¿Se recuerdan de Máxima? Sí. Sí, ok, excelente. Entonces las tres primeras opciones son opcionales, las tres primeras líneas de comando son opcionales. Recuerden kill all es para liberar todas las variables de memoria que hayan quedado por ahí de alguna ejecución anterior. Reset es para reponer y limpiar las variables internas del sistema. Y ratprint es una variable de operaciones. Esa la pongo poco en los programas, pero es interesante en los programas que, de acuerdo a la complejidad de los comandos, comienza a dar muchos mensajes de advertencia o muchos mensajes en pantalla de qué sustituciones está haciendo. El colocarlo a falso indica que toda la impresión que se iba a hacer por pantalla de sustitución de números racionales, eso significa ratprint, impresión de números racionales, la pague, de tal manera que haga los cálculos de forma interna y no muestra absolutamente nada de todos los cálculos que va haciendo. Recuerden que Máxima es un programa matemático orientado a la parte simbólica, por tanto, aunque trabajemos con números, él siempre intenta colocar las expresiones exactas. O sea, no pone 0.33333, por ejemplo, él pone un tercio. De tal manera que si se enfrenta con 0.33, él lo transforma a un tercio y muestra en pantalla esa transformación. Ratprint pide que eso suceda. Bien, luego sí comienza realmente el programa. Define la planta de primer orden. K entre T sería tau, ¿no es cierto? K entre tau por S más 1. Termina con un signo de dólar, lo que indica que no muestra en pantalla lo que hizo. Luego define el controlador y lo llama C como K sub P. Luego define el lazo directo, que es la multiplicación de G por C. Y luego define el lazo cerrado, que es el lazo directo entre el lazo directo más 1. Y ahí estaría la función de transparencia. Si obtiene una expresión, podemos verla. Podemos parar el programa aquí. Podemos parar el programa aquí y ejecutar. Ahí está. Bueno, esta expresión como quedó no está muy bonita, pues no está muy ordenada, no está en forma de polinomios racionales, y ese es entonces el comando que sigue. El comando que sigue es racionaliza, es decir, vuelve polinomios racionales, el lazo directo en términos de S, que es la variable del sistema, y ahora lo llamas LSB. Okay, entonces voy a tomar esta línea y la voy a ejecutar para no estar ejecutando todo. Y ahora tenemos la expresión que tenemos en la transparencia, que hizo simplemente una racionalización, te operó algebraicamente y llegó a esta expresión. Luego carga una biblioteca, la biblioteca de control de máxima, control máxima, para usar una función que se llama forma estándar, que es la que dice el comentario, la forma estándar 4. Transforma el lazo cerrado en la forma estándar, es decir, va a dejar un 1 solo como último elemento del polinomio del denominador. Entonces vamos a ejecutar estas dos líneas.
cargar la biblioteca coma. Y aquí está. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Vamos a... que esta es la forma estándar 4, no la forma estándar 3. Ok. De todas maneras le podemos pedir que no haga la forma estándar 3 para que vean la diferencia. Dije que iba a emplear las dos, ¿no? Okay, esta es la forma estándar 3 y la forma estándar 4, que es la que tenemos acá más arriba con un 1 acá. Ok, a continuación lo que hace es calcular la ganancia de estado estacionario, haciendo S igual 0, hace una evaluación de la función de transferencia haciendo S igual 0, y es la última fórmula que teníamos en la primera línea de la transparencia, la ganancia en estado estacionario. Hay algunas situaciones en donde las evaluaciones no se pueden hacer en términos directos. No es muy común no poder hacerlo, pero cuando no se puede hacer, entonces se puede recurrir a límites, especialmente cuando hay divisiones por ceros. La evaluación va a dar un error, fundamentalmente. Entonces, en ese caso, se usa límites en lugar de una evaluación directa, y le vamos a pedir que nos calcule el límite de la expresión cuando S tiende a 0. O sea, no cuando S es exactamente 0, sino cuando está cercano al 0, y nos va a dar exactamente igual. Entonces, límite es un concepto más matemático, y permite, las operaciones por límite permite trabajar con divisiones por 0, porque nunca efectivamente hace la variable 0, sino que se acerca todo lo que pueda hacia el valor que le estoy pidiendo que se acerque. Ok, cualquiera de las dos son básicamente aspectos de tipo matemático. Luego lo que me interesa estudiar es qué efectos tiene K sub P sobre varios parámetros de los sistemas de control. Por una parte puedo pedirle que me haga la gráfica del lugar de las raíces para saber cómo se moverían los polos del lazo cerrado si muevo el valor de K sub P en un rango. Entonces le pido que me calcule el lugar de las raíces, locus, de la función de transferencia. Hago una evaluación de la función de transferencia porque para hacer el lugar de las raíces en cualquier paquete matemático, en cualquiera, necesito que todo sea numérico, excepto la variable que estoy estudiando, en este caso K sub P. Entonces adopté de que la ganancia de la planta era 1 y que la constante de tiempo de la planta era 1. Como no tengo valores específicos, le puse lo más simple que pude. Y por tanto estoy haciendo K1 aquí y 1 aquí. Y ahora sí le pido que me haga el lugar de las raíces. No le he dado valores a K sub P. Automáticamente él va a asumir algunos valores dentro de algún rango. Normalmente, desde el punto de vista teórico, el lugar de las raíces se estudia desde que K sub P vale 0, lo cual físicamente no tiene sentido, porque si vuelvo a la gráfica, si la ganancia del control es 0, entonces apaga la entrada, 0 por cualquier cosa es 0, la planta no tendría entrada y no habría salida. Entonces no tiene sentido físico que esto sea 0. Sin embargo, el estudio es desde que esto vale 0 hasta que esto vale infinito. Otra vez, desde el punto de vista numérico, esos valores no tienen sentido. Entonces se emplean desde un valor muy pequeño hasta un valor relativamente grande para estudiar cómo se modifica esta función de transferencia y por tanto cómo se modifica la posición de los polos y de los ceros. En este caso hay un solo cero en el infinito, o no hay ceros como decimos en ingeniería. En matemática decimos que hay un cero en el infinito, o en el menos infinito realmente, y hay un solo polo, que si lo miramos en esta expresión, resolviendo la ecuación característica, es decir, tomando el denominador e igualándolo a 0, me quedaría que el polo estaría ubicado en menos tau, menos 1 menos tau sobre KKP más 1. ¿Ok?
yo le pedí el Rodlocus y aquí lo tenemos. Me dice que si K sub P vale 0, la cruz indica el punto en donde K sub P debería valer 0, el polo estaría ubicado en -1, y a medida que K sub P va creciendo, el polo se va desplazando hacia la izquierda hasta en teoría llegar al menos infinito, donde estaría el 0 del sistema. O sea, esto quiere decir que si aumento K sub P, el polo se va a mover hacia la izquierda. Si el polo se va a mover hacia la izquierda, el inverso del polo, que es la constante de tiempo, el lazo cerrado, se va a hacer más chiquito, porque el polo se está haciendo numéricamente más grande, la constante de tiempo se va a hacer más pequeña. Y si la constante de tiempo se hace más pequeña, entonces el sistema alcanza la estabilidad en mucho menor tiempo. Se dice que el sistema reacciona de manera más rápida. Mientras los polos van más hacia la izquierda, el sistema reacciona más rápido con una dinámica mucho más corta a lo largo del tiempo. Entonces ya sé que en este sistema, aumentos de K sub P van a producir respuestas más rápidas. El polo se me va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, una de las cosas interesantes de saber este análisis es que si necesito que el sistema responda de forma más rápida, una de las cosas que hay que hacer, obviamente, es aumentar K sub P. Por el contrario, si se necesita disminuir, o sea que sea más lento, entonces debo disminuir el valor de K sub P. Estoy haciendo observaciones de carácter analítico. Ahora sería interesante ver cómo es la respuesta real del sistema para diferentes valores de K sub P. Es decir, cómo es la respuesta al escalón para diferentes valores de K sub P. Entonces, adopté de forma absolutamente arbitraria varios valores de K sub P. ¿De dónde los saqué? Se me ocurrieron. No he hecho ningún cálculo, el cálculo está hacia abajo, o más bien en el otro programa. Entonces, acá hay una lista de valores de K sub P. K sub P vale 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10 y 50, varios valores. Incluso se puede hacer más grande o más pequeño, como quiera. Ya dije que lo interesante es, y teóricamente sería desde 0 hasta el infinito. Y luego lo que hago es, hago una lista de funciones de transferencia en donde se sustituyen K, la ganancia de la planta, por 1, tau por 1, como siempre, igual que en el ejemplo anterior, cuando hicimos el lugar de las raíces. Pero K sub P se sustituye por I, en donde I es uno de los elementos de la lista de valores de K sub P. Por tanto, lo que me va a crear aquí es una lista de muchas funciones de transferencia. Voy a ejecutar hasta aquí. Ahora, en todo caso, todas numéricas, porque todo tiene número. K vale 1, tau vale 1, y K sub P la primera vez vale 0,1, la segunda vez vale 0,5, y así sucesivamente hasta 50. Si graficamos, aquí tengo mi lista de funciones de transferencia. Cuando K sub P vale 0,1, aquí está la función de transferencia. Cuando vale 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 y 50. Bien, una lista de funciones de transferencia. Ahora lo que quiero ver es cómo sería si aplico la transformada inversa de Laplace a cada una de estas funciones de transferencia, qué expresión me da en el tiempo, y eso lo hago con el comando que sigue. Hago una lista que llamo RTS, es una lista de transformadas inversas de Laplace de cada una de los elementos de la lista anterior, de LCS, que son las funciones de transferencia. Entonces, se le aplica la función de transferencia a I sobre S. ¿Por qué I sobre S? Porque es la planta partido por el escalón. La planta a la cual se somete un escalón de entrada, que está en el dominio de S y se lleva al dominio del tiempo. ¿Y qué es lo que es I? I es cada una de los elementos de la lista anterior, y la lista anterior, LCS, es la lista de funciones de transferencia cuando sustituimos los diferentes valores de K sub P. Por tanto, aquí voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respuestas a lo largo del tiempo. Ups, aquí están. La primera respuesta
un onceavo menos un onceavo de e por menos 1 sobre 10 a la t, la segunda, la tercera, hasta la última. Bien. Bueno, esto ya me va diciendo cosas interesantes. Estoy viendo que está cambiando como esperaba la constante de tiempo. La constante de tiempo está aquí. La constante de tiempo cambia. También cambia la amplitud. La amplitud del valor de estado estacionario, porque en el primer caso el valor es un onceavo cuando esto desaparece. En el segundo caso es un tercio. En el tercer caso es un medio. En el cuarto caso 2/3. Y en el último es 50 sobre 51. Eso es casi 1. Pero nunca va a llegar a 1. Nunca va a llegar a 1 de acuerdo a lo que vimos. O sea, puedo hacer la ganancia del controlador extremadamente grande, pero siempre va a quedar dividida por un número mayor. Vuelvo a la expresión. La ganancia del controlador, K sub P, la puedo hacer extremadamente grande, pero siempre está dividido por más 1 al final. Por tanto, siempre el denominador es mayor, con lo cual hace que esto nunca llegue a 1. Obviamente, si quiero tener un menor error de estado estacionario, es decir, acercarme lo más que pueda, debo hacer K sub P sumamente grande para que K por K sub P sea extremadamente más grande que 1 y por lo tanto pueda despreciar este 1 y me quedaría aproximadamente KKP dividido entre KKP, acercándome asintóticamente a 1. Entonces, aumentos de K sub P no solo hacen el sistema más rápido, como ya lo vimos en el lugar de las raíces, sino que aumentos de K sub P también me permiten disminuir el error de estado estacionario, acercándome a una situación deseable, básicamente. Entonces, vamos a ver las respuestas gráficamente de estas transformadas inversas de Laplace. Voy a usar la biblioteca Draw. Si no se acuerdan de usar la biblioteca Draw o no la usamos o no la han usado, es básicamente igual al plot 2D, o sea, al plot estándar que no necesitan cargar ninguna biblioteca. Particularmente me gusta más Draw que plot porque permite hacer más gráficas, más tipos de gráficas y con comandos un poco más simples en realidad. Tiene algunas pequeñas desventajas con respecto al plot, es que si bien los comandos son más simples, por ser más simples, normalmente hay que escribir más comandos para poder hacer una gráfica relativamente decente. Pero bueno, eso se aprende trabajando. Entonces cargo la biblioteca para hacer dibujos, genero una lista de colores. Esto es para trabajar después sin los nombres. El primer elemento de la lista es red, blue, dark green, orange. Una lista de diferentes colores para poner cada una de las gráficas en un color distinto. Y aquí le digo WX, draw 2D. Si estuviese trabajando con plot sería WX, plot 2D. Si no me gusta WX lo que hace es que la gráfica la coloca dentro del mismo ambiente de máxima y a mí me gustan las ventanas separadas, le quito el WX, al plot o al draw da exactamente lo mismo. Luego defino un terminal gráfico, esto solamente es en el caso que no use WX, aquí no tiene ningún efecto, pero si quiero enviar a ventanas separadas, distintas, entonces aquí abriría una ventana. Y si después tengo otra gráfica para no borrar la anterior, abro la ventana número 2 y abro la ventana número 3, etcétera, etcétera. Pongo un título, pongo una etiqueta al eje vertical, una etiqueta al eje horizontal, tiempo. Esto sirve un poquito enredado, pero básicamente es un preámbulo que el usuario coloca al gráfico, que es para colocar las leyendas, primero activas, fuera de la gráfica, a la derecha y centradas y encerradas en una cajita. Okay. Absolutamente opcional. Si quito esa línea, las leyendas van a aparecer dentro de la gráfica en el extremo superior derecho. Luego coloco una rejilla y ancho de la línea 2 para todas las gráficas. Y luego coloco leyenda, cuando K sub P vale 1, con color, el primer color de la lista que sería rojo. De forma explícita la función RTS1. La primera función de transferencia que calculamos aquí, de la inversa de Laplace de la función de transferencia, la primera, para un tiempo entre 0 y 6 unidades de tiempo.
Luego en la misma gráfica con color 2, que es el color azul, la segunda, y así sucesivamente hasta la séptima, que sería cuando K sub P valía 50, con color 7, que sería, creo que púrpura. Bueno, ahí está, y me va a mostrar las 6 gráficas. Que lo que espero que a la medida que K sub P sea más grande, la respuesta sea más rápida y la amplitud de la ganancia sea mayor, acercándome al 1. Espero que no me vaya a dejar mal. Y ahí las tenemos. Respuesta al escalón para varios K sub P distintos. Efectivamente, en color rojito está cuando K sub P vale 0,1, o sea, una ganancia del control pequeña, la respuesta es lenta y el error de estado estacionario es bastante grande. Es decir, él se estaciona en un valor que alcanza 0,1 cuando quería que llegase realmente a 1. Entonces hay un error inmenso de grande. En la medida en que K sub P aumenta, el azul, el sistema responde más rápido, es decir, se estabiliza en menos tiempo y el error, la distancia al punto de referencia es menor. El último de todos los que hicimos es cuando K sub P vale 50. La respuesta es sumamente rápida, está estabilizada en casi nada y estoy muy cercano al 1. Sé que no estoy en 1, pero estoy muy cercano al 1. Entonces, esto confirma lo que habíamos dicho con anterioridad. Aumentos de K sub P aumentan la velocidad de respuesta y disminuyen el error de estado estacionario. Y esto es válido cada vez que pongo K sub P en un control que tenga ganancia proporcional. Bien. Ahora, ¿qué ha pasado con las acciones? Perdón. Bueno, aquí hay una redundancia, ¿no? Ya sabemos que la ganancia ha aumentado, pero de todas maneras la quiero verificar desde el punto de vista numérico. Y de forma análoga al caso anterior, construyo una lista de ganancias usando el límite en lugar de la evaluación para cada una de las funciones de transferencia con los distintos valores de K sub P. Y evalúo y luego las imprimo en términos numéricos con 4 dígitos de precisión, con 4 dígitos no de precisión, con 4 dígitos como mínimo de muestreo, a menos que sean de mostrarlo en pantalla, a menos que evidentemente sean ceros, en cuyo caso muestra menos. Y lo pongo en términos flotantes. Entonces, vamos a verlo aquí. Esto es lujo, no es necesario, ya con el análisis anterior sabemos lo que está pasando, pero aquí de todas maneras, pues, en términos numéricos, aquí las tengo. Estas son las ganancias numéricas, y aquí están flotantes, en decimal, en la medida en que aumento K sub P. Cuando K sub P valía 0,1, esta es la ganancia cuando valía 0,2, 0,5, cuando valía, no sé, 1, 2, 5 y 50, no me acuerdo cuántos eran los valores. Pero si me fijo, la ganancia en estado estacionario aumenta hacia la derecha en la medida en que aumenta el valor de K sub P. Y más lujo, ya lo acabo de ver aquí, no me acordaba de esto, hicimos una gráfica de la ganancia en función de K sub P. Usamos el comando draw, abrimos un segundo terminal, aquí no hay problema con eso, da lo mismo porque estoy usando WX. Pone de título ganancias, amplitud, K sub P sería el eje horizontal, pongo la rejilla, y en color rojo, explícitamente coloca la evaluación de G sub S para K sub P entre 0 y 50. G sub SS, recuerden, es el límite, GSS es la evaluación o el límite cuando S tiende a 0. ¿Qué es lo que esperamos realmente aquí? Aquí. Pues esperamos una gráfica que sea pequeña cuando K sub P es pequeño y luego comienza a aumentar cuando K sub P aumenta. Y se va a acercar asintóticamente a 1. Va a parecerse bastante a lo que sería la respuesta de un exponencial decreciente en relación a una constante, aunque no es exactamente igual.
pero va a tener un comportamiento semejante. Aquí está. La ganancia del sistema aumenta en la medida en que K sub P aumenta. Está bonito, ¿eh? Y otro lujo más, el tiempo de asentamiento. Ya sé que el tiempo de asentamiento disminuye en la medida en que K sub P aumenta. El sistema se hace más rápido. Por tanto, si yo grafico el tiempo de asentamiento, o sea, 6 veces la constante de tiempo para cada una de las funciones de transferencia que habíamos calculado para cada uno de los valores de K sub P, entonces, vamos a ponerlo aquí. Aquí lo tengo. Bien, el tiempo de asentamiento disminuye, comienza a disminuir en la medida en que K sub P aumenta. O sea, estas dos gráficas, la ganancia y el tiempo de asentamiento, terminan de ratificar lo que ya habíamos concluido simplemente haciendo el análisis de las expresiones. Ahora bien, ¿qué otro efecto tiene el parámetro K sub P del controlador? El otro efecto interesante es ver cómo está la acción de control, porque ya lo dije, si necesito aumentar la velocidad o disminuir el tiempo de asentamiento, aumento K sub P. ¿Qué costo tiene eso? Bueno, aumentos de K sub P, si miramos aquí, si se aumenta K sub P, entonces frente a un mismo error, la ganancia va a ser más grande. Por tanto, aumentos de K sub P van a producir acciones de control más grandes. Acciones de control más grandes normalmente significan gastar más energía. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que abrir la válvula más, porque tengo que aumentar más la temperatura del horno, porque debo aumentar la velocidad de la bomba, o del rotor, o del generador. Es decir, casi siempre existe una relación directa en un aumento en el consumo de energía cada vez que se aumenta la acción de control. Pero la compensación es que se obtienen respuestas normalmente más rápidas. Por tanto, la salida llega más rápido al punto en donde uno deseaba que llegase. Y cuando uno termina de hacer un diseño, debe hacer un estudio económico en ver si vale la pena gastar más energía en función de obtener mejores productos de salida, o es mejor mantener la energía en bajo consumo, aunque la calidad durante algún tiempo del producto no sea la adecuada. Pero ese ya es un tema que no se toca en estos cursos, sino que en los que siguen, que es el aspecto de energía y el aspecto financiero de los sistemas de control. Ok, entonces vamos a estudiar el efecto del tamaño de la acción de control en función de las variaciones de K sub P. Y aquí está, la transformada de Laplace de la acción de control, que es la que pusimos en la transparencia, esta que está aquí, esta expresión de aquí, se obtiene con esta. Se hace una lista de diferentes acciones de control en función de los distintos parámetros de la lista de K sub P, de ganancias del controlador. Se hace una lista de las funciones inversas de Laplace, es decir, la respuesta temporal de la acción de control, y se hace una gráfica de las diferentes acciones de control para cada uno de los valores de K sub P. Lo que esperamos con esto es que mientras K sub P sea más grande, pues la acción de control va a ser más grande. Eso es lo que esperamos. Si todo está bien, aquí las tenemos. La acción de control para varios valores de K sub P, pues se ve que cuando la acción de control, la más alta de todas, que es la moradita, corresponde a K sub P 50, hay una tremenda acción de control, que dado que no tenemos limitaciones físicas en el sistema que estamos estudiando, pues no sabemos si se puede o no se puede. Pues si se puede, excelente, y si no se puede, obviamente ese estudio nos indicará que no es cierto que podamos introducir una acción de control de amplitud 50. Pero eso ya son detalles particulares del problema que se esté resolviendo.
Fíjense que es drástico cuando el valor de K sub P cae a 10, el valor de la acción de control cae muchísimo, aquí vale 5, y las más pequeñitas ni se ven por la escala que se está usando. ¿Bien? O sea que hay una apreciación muy clara de lo dramático que se vuelve la acción de control. Es el costo que hay que pagar por obtener o respuestas más rápidas o disminución del error. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hey, nadie No. me dice. ¿Claro? Sí, yo estoy claro. Usted había explicado esto teóricamente en la clase pasada. Sí, Gráficamente no, pero teóricamente sí. correcto, correcto. ¿Arreglaste el micrófono, Daniel? No, abrí Skype en la laptop y en la computadora de escritorio. Con una hablo y con la otra grabo. Ah, ok. Ok. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Ok, Manuel, ya te vi. No tienes micrófono, pero ya veo que estás. Perfecto. ¿Los demás? ¿Catherine? No, profe, no tengo preguntas. Lo que pasa es que el internet está medio lento y no escucho bien. Oh, ok. Ok. ¿Quién más estaba? Manuel, Víctor. Profe, yo creo que no hay ningún Víctor. No, estaban pegados otros más y salieron. Sí, Venero Manuel. y solo Orsano, pero avisaron por WhatsApp que se le fue el internet. Ah, muy bueno. Lo que pasa es que yo tengo WhatsApp y Skype solamente por internet. No tengo datos en el teléfono. Ok. Ok. Sigamos entonces nosotros, aunque aquí dice que están pegados nuevamente, pero en fin. Entonces veamos el segundo ejemplo, que es el que teníamos acá. Bien, ahora vamos a ir a un control PI. La misma planta anterior, pero ahora tenemos un control que es K sub P por 1 más 1 entre T sub I por S, que es la forma estándar de un control PI. Obviamente se puede sustituir por K sub P más K sub I entre S. Sin embargo, creo que también lo comenté, yo prefiero, me gusta más esta forma, dado que T sub I tiene algún significado físico. Se llama tiempo integral, y si bien no es exactamente el tiempo que se toma para que el sistema llegue a un nuevo punto de asentamiento, tiene una relación directa con él. Tiene una relación directa con él. Si T sub I es pequeño, se va a tomar poco tiempo en llegar al valor de estado estacionario. Digo, llegar al valor de estado estacionario, no que el sistema se estabilice. Puede ser que no se estabilice, puede ser que pase hacia arriba volando, pero sube muy rápido, con T sub I pequeño. Con T sub I grandes, se toma mucho más tiempo en alcanzar por primera vez el valor de estado estacionario. Entonces, el hecho de usar T sub I, en lugar de usar K sub I, que es el inverso, me da una noción física de tiempos. Poco tiempo o bastante más tiempo para alcanzar al menos por primera vez el valor de estado estacionario. Y digo al menos por primera vez porque vamos a ver que aquí los sistemas, cualquier sistema, incluso los de primer orden con el que estamos trabajando, controlados por un PI, va a dar en el lazo cerrado un sistema de segundo orden. Y si es de segundo orden, pues puede ser que sea subamortiguado y por tanto va a tener oscilaciones. Y de esa manera va a alcanzar múltiples veces el valor de estado estacionario antes de detenerse en el valor de estado estacionario. Bueno, se sigue la misma filosofía anterior, se calcula el lazo directo, el lazo cerrado, se racionaliza la expresión, se carga la biblioteca de control de máxima y se usa la forma estándar 4 para evaluar los límites. Importante saber cuál es el límite
nuevo valor de estado estacionario de un sistema controlado con un PI. Vamos a ejecutarlo hasta aquí. Y vamos a abrir vamos a cerrar el ejemplo anterior. Y vamos a abrir este. Bueno, básicamente es la misma figura, lo único que le hemos agregado es el más 1 entre D sub I por S al control. Y eso hace que... Vamos a abrirlo completo. No lo vamos a abrir completo. Bien. Hace una función de transferencia desde el punto de vista simbólico bastante más larga que la anterior. Se aprecia claramente ahora que el sistema es de segundo orden. Aquí está la forma estándar. Un polinomio normalizado en S, en el denominador. Y aparece un 0 en el sistema. Entonces tengo dos polos, sistema de segundo orden, y un 0. Lo interesante del límite. El límite calculado es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la salida va a alcanzar a la referencia. Siempre va a existir un transitorio o una dinámica, pero en el nuevo estado estacionario siempre Y va a ser igual a R. Por tanto, esta es la máxima virtud de los controladores PI. Cada vez que quiero garantizar que se alcance un error de estado estacionario 0, en otras palabras, que Y sea exactamente igual a R, debo emplear al menos un PI. Al menos un PI. Y aquí es donde viene el último comentario que quedó pendiente de la gráfica anterior. ¿Cuándo puedo controlar una planta solo con controlador K proporcional y alcanzar el error de estado estacionario 0? Cuando el integrador, en lugar de estar en el control, está en la planta. Si la planta, por ejemplo, es de segundo orden, pero con un integrador, es decir, es K partido por S entre tau por S más 1, entonces este integrador efectivamente está en la planta. Pero si yo hago una especulación matemática, lo puedo sacar de la planta y lo paso al control, y me quedaría un controlador proporcional integral. De tal manera que una planta de segundo orden con integrador puede ser controlada bien, no perfectamente bien, pero muy bien, con un controlador proporcional. Y como en la industria hay muchos procesos integradores, un proceso integrador, un proceso con integral, son todos los procesos de acumulación, ya lo he dicho, los hornos que acumulan energía, los tanques que acumulan masa o volumen, son claros ejemplos de dónde están presentes integradores de forma natural. Ese tipo de procesos lamentablemente son no lineales, pero si fuesen lineales los pudiera controlar perfectamente bien solo con un controlador proporcional. Sin embargo, si lo hago trabajar en zonas pequeñas, con poco movimiento, entonces puedo considerarlo como un sistema lineal y puedo controlarlo como de hecho se hace en la industria, solo con controladores proporcionales. La filosofía que se emplea para poder diseñar ese control es básicamente la misma filosofía del controlador PI. Entonces es casi que equivalente tener una planta de primer orden con un control PI, es casi que equivalente a tener una planta de segundo orden con integrador y un controlador proporcional. Bien. Básicamente, aunque la estructura algebraica cambia un poco, los conceptos físicos son y las evaluaciones matemáticas son muy parecidas. Bien, sistema de segundo orden que tiene dos polos. Al igual que antes, pero de forma más resumida, vamos a estudiar las